Te regalo mi Ferrari si lo enciendes. Millonario humilla a mecánico anciano y el final dejó a todos en shock. En lo más alto de Brickell, Miami, donde la noche es un tapiz de luces que se extiende sobre la bahía, el aire de un lujoso penthouse vibraba con el tintineo de copas de Moet y el murmullo superficial de conversaciones en Spanglish. La música, un reggaetón lounge suave pero insistente, apenas lograba opacar la vanidad que flotaba en el ambiente. En el centro del salón, como una deidad de metal y poder bajo luces de diseño, un Ferrari SF90 de un rojo incandescente acaparaba todas las miradas. Era un altar al exceso, el trofeo definitivo en un mundo obsesionado con la apariencia. La opulencia era casi asfixiante, un perfume caro mezclado con la brisa salada que se colaba por los ventanales abiertos. Déjanos en los comentarios desde qué ciudad o estado estás viendo esta historia de dignidad. Julián Reyes, el anfitrión, era la personificación de ese espacio. Un joven millonario, de 20 y tantos años, con la sonrisa arrogante y perfectamente blanqueada de quien nunca ha trabajado un solo día en su vida, se movía entre sus invitados con una estudiada displicencia. Cada gesto suyo era una actuación para las docenas de celulares que lo seguían, documentando su existencia dorada para sus seguidores. Su ropa, de marcas que susurraban exclusividad, contrastaba con la vaciedad de su mirada, siempre buscando la siguiente oportunidad para reafirmar su estatus, para ser el centro de su propio universo manufacturado. Su poder no residía en lo que era, sino en lo que poseía. De repente, su mirada se clavó en una figura que desentonaba con la calculada perfección del entorno, una mancha de realidad en un lienzo de fantasía. Era don Ernesto Vargas, un hombre de 70 años, de pie cerca de la barra de bebidas, inmóvil. Vestía un overol de mecánico, limpio y planchado, pero visiblemente gastado por décadas de uso, los pliegues marcados como arrugas en un rostro familiar. Sus manos, nudosas y fuertes, contaban la historia de una vida entera. Las uñas, permanentemente enmarcadas por una línea oscura de grasa que ningún jabón podría ya borrar, eran medallas de su oficio, no una marca de descuido. Observaba el Ferrari, no con codicia, sino con la curiosidad de un artesano. Una sonrisa cruel se dibujó lentamente en el rostro de Julián. Vio la oportunidad perfecta para su siguiente show. Levantó su copa, llamando la atención de sus amigos influencers, quienes inmediatamente giraron sus teléfonos hacia donde él señalaba. Su voz, amplificada por el repentino silencio, cortó el aire. «Miren todos», dijo, arrastrando las palabras con desprecio. «Parece que tenemos a un verdadero experto en motores, o quizás solo a alguien que trajo el olor de Hialeah a mi fiesta». Una oleada de risas crueles y condescendientes llenó el espacio. Un sonido feo y metálico que rebotó en los cristales del penthouse. Don Ernesto no se inmutó. Su rostro, surcado por las líneas de la paciencia, permaneció sereno, aunque un músculo en su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. Sus ojos, que habían estado fijos en la máquina roja, se levantaron para encontrarse con los de Julián, sin desafío, pero con una firmeza que descolocó al joven por un instante. La multitud, oliendo la sangre, se acercó, formando un círculo. El espectáculo estaba a punto de comenzar, y todos querían un asiento en primera fila para la humillación que se avecinaba, listos para capturar el momento en sus stories. Para rematar su acto, y con el brillo de la malicia en sus ojos, Julián dio un paso adelante, acortando la distancia con el anciano. El aroma a gasolina y aceite que emanaba sutilmente del overol de don Ernesto pareció ofenderlo personalmente. «Óyeme, viejito», espetó la palabra viejito cargada de veneno.
Te veo muy interesado en mi juguetito. Vamos a hacer esto divertido. Lanzó un desafío público, una sentencia diseñada para aplastar. Si logras encender mi Ferrari aquí y... Ahora te doy las llaves. ¡Es tuyo! El silencio que siguió fue denso, pesado, cargado de la expectativa de la catástrofe. La oferta era absurda, una trampa evidente. Encender un superdeportivo moderno no era como darle a la llave de un auto viejo. Requería una secuencia, un conocimiento que un simple mecánico de barrio no tendría por qué poseer. El riesgo para don Ernesto era total. El fracaso no solo sería una derrota personal, sino la confirmación pública de su irrelevancia, la validación del desprecio de esa élite de nuevo dinero. Se convertiría en el hazmerreír, un meme viral antes del amanecer. Todas las miradas y todas las cámaras se posaron sobre el hombre del overol. ¿Qué haría? ¿Se retiraría con la poca dignidad que le quedaba, aceptando la humillación en silencio? ¿O aceptaría la apuesta imposible, sellando su propio destino frente a una audiencia hostil? Julián ya ensayaba su sonrisa de victoria, imaginando el video con un título ingenioso. Don Ernesto bajó la vista por un segundo, no hacia el suelo de mármol, sino hacia sus propias manos. Las observó como si las viera por primera vez. Las cicatrices, los callos, la grasa incrustada. Eran las manos que habían alimentado a su familia, las manos que conocían el lenguaje secreto del metal. Luego, con una calma que desarmó a todos, levantó la cabeza y dio un solo y decidido paso hacia el Ferrari. Estas historias de dignidad nos conectan de una manera muy especial, sin importar en qué rincón del país nos encontremos. Cada uno. Es por eso que te pedimos, con mucha humildad, que nos dejes en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás acompañando en este momento de tanta tensión. Somos un canal nuevo, apenas comenzando este viaje, y leer cada uno de sus mensajes nos da la certeza de que no estamos solos. Nos confirma que esta comunidad, que estamos construyendo juntos, tiene un corazón que late fuerte y un propósito que nos une a todos. Con una calma que desarmó a la multitud hambrienta de espectáculo, don Ernesto caminó lentamente hacia el superdeportivo. Cada paso era deliberado, medido, como si cruzara el patio de su propio taller y no el pulido mármol de un penthouse en Brickell. No miró a la multitud ni a los teléfonos que lo seguían como un enjambre de ojos de cristal. Sus ojos estaban fijos en la máquina, en las curvas rojas que prometían una furia contenida. El aire se llenó de un silencio denso, expectante, roto solo por el murmullo de las burlas que comenzaban a flaquear, reemplazadas por una curiosidad casi morbosa. Al llegar junto al auto, su mano derecha, curtida y con venas como raíces de un árbol viejo, se posó sobre el techo de fibra de carbono. No fue un toque de posesión, sino de reconocimiento, un saludo silencioso de un artesano a otro. Abrió la puerta con una fluidez que nadie esperaba y se deslizó en el asiento del conductor. El interior, una cabina de mando de cuero negro y alcántara con costuras rojas, pareció abrazar su figura humilde, creando un contraste visual que era a la vez poético y discordante. El olor a cuero nuevo se mezclaba con el tenue aroma a aceite y metal que él traía consigo. Sus manos, esas mismas manos que habían sido el objeto de la mofa de Julián, acariciaron el volante con una reverencia inesperada. Los dedos, que conocían la textura áspera de las herramientas y el frío del acero, exploraron la superficie lisa del carbono y el agarre del cuero perforado. Era como el reencuentro con un viejo amor, un lenguaje táctil que trascendía las palabras y las apariencias. Un murmullo de impaciencia recorrió el salón y alguien soltó una risita nerviosa. Julián, cruzado de brazos, ya ensayaba su sonrisa de victoria, seguro de que el anciano no sabría ni por dónde empezar. En lugar de buscar frenéticamente el botón de encendido, como todos esperaban,
Don Ernesto simplemente cerró los ojos. Por un instante, el mundo exterior desapareció. El penthouse, las risas, el desafío humillante, todo se desvaneció. Solo quedó él y el alma de la máquina. Su pecho subía y bajaba en una respiración lenta y profunda, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. El pulso silencioso del motor híbrido, el flujo del combustible en las venas del vehículo, el potencial latente en cada cilindro. Era una comunión, un momento de silencio sagrado en medio del circo. Un par de influencers, aburridos por la pausa, bajaron sus teléfonos. ¿Qué está haciendo? ¿Rezando?, susurró uno, provocando una risa ahogada. Julián aprovechó el momento para reafirmar su control. «Dale, abuelo, que no tenemos toda la noche, a menos que necesites un manual de instrucciones». La provocación flotó en el aire, pero no encontró eco en don Ernesto. Sus ojos permanecieron cerrados, su rostro una máscara de concentración serena. Estaba en su mundo, un lugar donde el ruido de la vanidad no podía alcanzarlo. Entonces, con una precisión que parecía coreografiada, sus ojos se abrieron. Su dedo índice, calloso y manchado, se movió con una certeza absoluta hacia el botón rojo de Start-Stop en el centro del volante. No hubo vacilación, ni un segundo de duda. Con una sola y firme pulsación, el motor V8 biturbo despertó de su letargo. No fue una explosión caótica, sino un rugido atronador, limpio y perfecto, una sinfonía de poder controlada que hizo vibrar los ventanales del penthouse y sacudió las copas de champaña en las mesas. El sonido llenó cada rincón del salón, un testamento gutural de ingeniería y fuerza bruta que silenció todas las conversaciones y borró todas las sonrisas burlonas. Las mandíbulas de los invitados cayeron al suelo, literalmente. Los teléfonos que habían bajado se levantaron de golpe, pero ahora no grababan una humillación, sino un milagro. La expresión de Julián se congeló, su arrogancia se hizo añicos y se transformó en una máscara de pura e incomprensible incredulidad. La humillación, como un boomerang, comenzaba a cambiar de dirección. El motor no carraspeó, no titubeó. Se asentó en 1900, un ralentí poderoso y estable, un ronroneo grave que hablaba de una salud mecánica perfecta. Don Ernesto no aceleró, no hizo alarde del poder que tenía bajo el pie. Simplemente dejó que el corazón de la bestia latiera, permitiendo que su voz hablara por él. La lección, sin embargo, apenas comenzaba. Con la misma calma con la que había entrado, su mano se movió y apagó el motor, sumiendo de nuevo el salón en un silencio atónito y pesado. Salió del auto con la misma dignidad silenciosa y, para sorpresa de todos, caminó hacia la parte trasera del vehículo. Con un gesto seguro, como quien abre la puerta de su propia casa, accionó el mecanismo y levantó la cubierta de cristal que revelaba el motor. La maravilla de la ingeniería italiana quedó expuesta bajo las luces de diseño, un laberinto de tuberías, fibra de carbono y metal pulido. La multitud, ahora completamente cautivada, se acercó instintivamente, formando un semicírculo respetuoso a su alrededor. Sus ojos recorrieron la maquinaria con la familiaridad de un médico examinando a un paciente. Luego, su dedo, el mismo que había despertado al monstruo, señaló una diminuta manguera de vacío, casi invisible para un ojo no entrenado, escondida cerca del colector de admisión. Su voz, cuando habló, fue firme y clara, sin rastro de la humildad que su apariencia sugería. «La mezcla de aire y combustible está muy rica», dijo. Su tono era el de un maestro dando una lección. «No es un fallo grave, pero provoca una microvibración en ralentí, casi imperceptible, pero está ahí». Continuó, su mirada fija en el motor, pero sus palabras dirigidas a todos. «Un ajuste de 5 minutos, balanceando la entrada de aire. Quien quiera que hizo el último servicio
No entiende el corazón de esta bestia, no la escucha, solo sigue un manual. Sus palabras no eran arrogantes, sino una declaración de hechos, una verdad artesanal que cortaba el aire como un bisturí. El silencio en el salón era ahora de reverencia. El poder, el verdadero conocimiento, había cambiado de dueño de forma irrefutable. En ese momento, un joven ingeniero de software, uno de los invitados de Julián y un conocido aficionado a los autos de lujo, se acercó con su teléfono en la mano. Su rostro mostraba una mezcla de escepticismo y fascinación. Buscó rápidamente en Google el diagrama del motor del SF-90 y lo comparó con lo que don Ernesto señalaba. Sus cejas se alzaron. Amplió la imagen, leyó un foro de especialistas. Finalmente, levantó la vista, completamente incrédulo. «Tiene razón», murmuró casi para sí mismo, pero su voz se oyó en todo el salón. «Hay un boletín de servicio técnico sobre eso, una calibración fina que solo los mecánicos certificados de más alto nivel conocen». La confirmación del ingeniero fue como un golpe de mazo. La atmósfera se cargó de una nueva energía. Ya no era un anciano afortunado, era un experto de un calibre que ninguno de ellos podía comprender. Fue entonces cuando un hombre mayor entre los invitados, un empresario cubano de la vieja escuela, con un traje impecable y el rostro curtido por el sol y los negocios, dio un paso al frente. Había estado observando a don Ernesto con una intensidad creciente, como si tratara de resolver un acertijo en su memoria. Su voz, grave y resonante, cortó el silencio con una autoridad que nadie se atrevió a desafiar. «¡No puede ser!», exclamó, sus ojos abiertos de par en par por el reconocimiento. «Ese hombre es el maestro Vargas, Ernesto Vargas, la leyenda». El nombre resonó en el penthouse, cargado de un peso histórico que la mayoría de los presentes, demasiado jóvenes y absortos en su propio mundo digital, no podían entender. Pero para algunos era como escuchar el nombre de un fantasma. El empresario se giró hacia un Julián petrificado, su dedo acusador temblando ligeramente. «Era el jefe de mecánicos del equipo de carreras de tu padre en los 80. El viejo Reyes no movía un tornillo sin consultarle a él. Este hombre construyó la reputación de tu familia con estas manos». La verdad explotó en mitad del salón con la fuerza de una detonación, reorganizando la realidad de todos los presentes. Cada palabra era una pieza de un rompecabezas que revelaba una historia de lealtad, maestría y una traición profunda y silenciosa. La historia completa se derramó como un torrente. Don Ernesto había dedicado 30 años de su vida a los motores de alto rendimiento para el padre de Julián. Desde los días de gloria en las pistas de carreras hasta la consolidación del imperio de concesionarios. Era el guardián de los secretos mecánicos de la familia Reyes. Pero cuando el viejo Reyes falleció y Julián heredó el negocio, decidió modernizarlo, lo que en su lenguaje significaba despedir a la vieja guardia, borrar la historia de los artesanos que habían construido el imperio ladrillo a ladrillo y reemplazarlos por técnicos jóvenes con tabletas y uniformes de marca. Don Ernesto había sido despedido sin contemplaciones, con una indemnización miserable, considerado una reliquia de un pasado obsoleto. Con cada palabra del empresario, la humillación de Julián se profundizaba, convirtiéndose en una vergüenza pública y palpable. Las miradas de sus amigos ya no eran de admiración, sino de una mezcla de lástima y desprecio. Había intentado aplastar a un insecto insignificante, solo para descubrir que estaba tratando de pisotear al gigante sobre cuyos hombros él mismo se sostenía. La verdad, una vez liberada, no podía ser contenida. Colgaba en el aire del penthouse, pesada y cortante como un trozo de vidrio roto, reflejando la fealdad de la situación. Cada invitado se convirtió en juez y jurado.
sus miradas pasando del rostro pálido de Julián al semblante sereno de don Ernesto. Los teléfonos, que antes buscaban documentar una broma cruel, ahora grababan el desmantelamiento de un imperio de apariencias. El silencio ya no era de expectación, sino de juicio. Julián, acorralado por la historia que había intentado borrar, sintió cómo el suelo de mármol se abría bajo sus pies. Su poder, construido sobre el dinero y la imagen, se desvanecía ante el peso de un legado que no comprendía. En un último y patético intento por recuperar el control, por torcer la narrativa a su favor, la arrogancia se apoderó de él como un veneno. Sus manos temblorosas buscaron en sus bolsillos el gesto torpe y desesperado. Sacó la llave del Ferrari. El pequeño emblema del caballino rampante ahora se sentía como un carbón ardiente en su palma. Necesitaba un acto final, un gesto de desprecio que lo volviera a colocar en la cima de la cadena alimenticia de ese salón. Quería demostrar que, incluso en la derrota, él seguía siendo quien dictaba los términos, quien tenía el poder de dar y quitar. Con un movimiento brusco, lanzó las llaves al suelo. El objeto de metal y plástico rebotó en el pulido mármol con un tintineo agudo y barato, un sonido que profanó la santidad del momento. Las llaves se deslizaron hasta detenerse a pocos centímetros de los gastados zapatos de trabajo de don Ernesto. «Ok, you won. El Ferrari es tuyo», escupió Julián, su voz una mezcla de rabia y humillación. «Ahora agarra tu premio y lárgate de aquí, pobre diablo». Sus palabras buscaban reducir todo a una simple transacción, a una limosna, intentando manchar la victoria del anciano con el estigma de la caridad. Pero don Ernesto no se movió. Ni siquiera bajó la mirada hacia el objeto brillante que yacía a sus pies. Sus ojos, profundos y claros, permanecieron fijos en el rostro descompuesto del joven millonario. Hubo un silencio en el que pareció contenerse toda una vida de trabajo, de injusticias silenciosas y de una dignidad inquebrantable. Con un movimiento lento y deliberado se ajustó el cuello de su overol. No fue un gesto de nerviosismo, sino de aplomo, como un general ajustándose el uniforme antes de la victoria final. Era la reafirmación silenciosa de quién era y de lo que representaba. «Quédate con tu carro, muchacho», dijo. Finalmente, su voz tranquila pero con un filo de acero que cortó el aire. «Lo que tu dinero puede comprar no me interesa». Cada palabra aterrizó con una precisión devastadora. La multitud contuvo la respiración, sintiendo que el verdadero clímax de la noche estaba a punto de llegar. Julián, desconcertado por la negativa, abrió la boca para responder, pero no le salieron las palabras. ¿Cómo era posible que alguien rechazara un Ferrari? Su mente, programada para entender el mundo a través del valor monetario, no podía procesar lo que estaba sucediendo. Don Ernesto dio un paso, no hacia las llaves, sino rodeándolas, como si fueran un obstáculo insignificante en su camino. Se detuvo a apenas 1 metro de Julián, forzándolo a sostenerle la mirada. «Yo no vine aquí por un pedazo de metal, vine para recordarles a todos, y a mí mismo». Hizo una pausa, y su mirada barrió el salón, encontrando los ojos de cada persona que lo observaba. «Que mi nombre vale más que cualquier motor que haya construido». La declaración resonó con la fuerza de un juramento, una afirmación de valor personal que trascendía cualquier posesión material. Fue entonces cuando sucedió. El empresario cubano, que lo había reconocido, comenzó a aplaudir. No fue un aplauso educado, sino un golpe rítmico, lento y sonoro, lleno de respeto. Un segundo después, otra persona se unió, y luego otra, y en un instante, el penthouse estalló en un aplauso atronador y genuino. No era un aplauso para el ganador de una apuesta, sino un homenaje a la dignidad humana. Era el sonido de la justicia poética, una ovación que lavaba la humillación y celebraba la victoria del espíritu sobre la arrogancia.
Julián se quedó paralizado en medio de la tormenta de aplausos, su rostro una máscara de incredulidad y derrota. Los celulares seguían grabando, capturando su rostro pálido, sus ojos vacíos, la imagen de las llaves del Ferrari abandonadas en el suelo como un juguete roto. La humillación pública que había planeado con tanto esmero se había revertido por completo, y ahora él era el protagonista de su propia tragedia viral. La trampa que había tendido con tanta confianza se había cerrado sobre él, y el cazador se había convertido en la presa. Don Ernesto no sonrió. No había triunfo en su rostro, solo una profunda y serena paz. Se dio la vuelta, dejando a Julián solo en su isla de vergüenza. La multitud se abrió a su paso como las aguas de un mar, creando un pasillo de respeto. Nadie se atrevió a tocarlo, pero muchas miradas lo siguieron con una admiración que rozaba la reverencia. Caminó con el mismo paso tranquilo y medido con el que había entrado. Su overol gastado ahora parecía una túnica de honor. Salió del lujoso penthouse sin mirar atrás, dejando atrás el ruido, las luces y un mundo que nunca había sido el suyo. No se llevaba el auto, no se llevaba dinero, no se llevaba nada material. Se iba con algo infinitamente más valioso, algo que había venido a reclamar y que había recuperado frente a todos: su honor intacto, su nombre limpio, su legado reafirmado. Bajó en el elevador y al salir al aire cálido y húmedo de la noche de Miami, respiró hondo, como si se quitara de los pulmones el perfume rancio de la opulencia. Una semana después, el sol de la mañana se filtraba por las persianas de un modesto pero impecable apartamento en Hialeah. El aroma a café recién colado llenaba el aire. Sonó el teléfono y don Ernesto, con sus manos ahora limpiando una vieja bujía sobre un paño en la mesa de la cocina, contestó con calma. Era el empresario cubano de la fiesta. Su voz era cálida y directa, sin rodeos. Le habló de su pasión, de una colección privada de autos de carrera clásicos que estaba armando, verdaderas joyas de la ingeniería de los años dorados. Maestro Vargas, dijo el hombre al otro lado de la línea, y la palabra maestro sonó con un peso de absoluto respeto. Un conocimiento como el suyo no puede perderse, no puede oxidarse en el olvido. Quiero ofrecerle ser el consultor principal de mi proyecto, no como un empleado, sino como un socio, para que su legado continúe, para que enseñe a una nueva generación lo que significa de verdad escuchar el corazón de una máquina. Don Ernesto escuchó en silencio, el sol iluminando el polvo que danzaba en el aire. Mientras tanto, en los círculos sociales de Miami y más allá, el nombre de Julián Reyes se había convertido en un meme, un sinónimo de arrogancia castigada. Los videos de esa noche circulaban sin cesar, editados con música de comedia y títulos crueles. Su nombre, que antes era asociado con el lujo y la envidia, ahora estaba ligado para siempre a la noche en que fue vencido por la sabiduría de un maestro al que intentó aplastar. Perdió algo mucho más valioso que un Ferrari. Perdió el respeto, la moneda más cara en el mundo que tanto se esforzaba por dominar. El epílogo de don Ernesto no se escribió en los titulares de las revistas de sociedad, sino en el silencio de un garaje impecable, lleno de leyendas de metal y gasolina. Allí, rodeado por los fantasmas de Le Mans y Daytona, el maestro Vargas encontró su verdadero hogar. No buscaba la riqueza ni la fama, solo la oportunidad de seguir haciendo lo que amaba, de preservar la belleza de un arte que corría por sus venas. Su victoria no fue ruidosa, sino profunda y duradera. Se encontraba de pie frente a un Alfa Romeo de los años 60, una belleza roja que había visto días mejores. Sus manos, esas manos que habían sido despreciadas, se posaron sobre el capó frío con la ternura de una caricia. No había grasa en ellas, solo las cicatrices de una vida de trabajo honesto.
Cerró los ojos por un instante y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Era la sonrisa de un hombre en paz, un hombre que había demostrado que el verdadero valor no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno es. Un joven aprendiz a su lado lo miraba con admiración, esperando la primera lección. Don Ernesto abrió los ojos, tomó una llave inglesa del panel de Mindun sin las herramientas y se la entregó al muchacho. «Primero escucha», dijo con voz suave. «Antes de tocar cualquier cosa, aprende a escuchar, porque cada motor tiene una historia que contar y solo un corazón humilde puede entenderla». El joven asintió, sus ojos brillando de emoción y respeto. El sol entraba por los ventanales del taller, bañando la escena en una luz dorada y cálida. El aire olía a aceite, a metal y a la promesa de un nuevo comienzo. Don Ernesto suspiró, un suspiro de gratitud que se elevó hacia el techo alto. Un agradecimiento silencioso a un Dios que a veces escribe derecho con renglones torcidos. La vida le había quitado mucho, pero al final le había devuelto lo más importante, un propósito, porque al final del día la dignidad de un hombre no se mide por la limpieza de sus manos, sino por la pureza de su trabajo y la nobleza de su espíritu. Y las manos de don Ernesto, con sus callos y sus cicatrices, contaban la historia más hermosa de todas, la de una vida construida, no comprada. Amiga, amigo, gracias por habernos acompañado hasta el final de este viaje. Historias como la de don Ernesto nos recuerdan que la dignidad no tiene precio y que el verdadero valor está en el conocimiento y en el corazón. Somos un canal nuevo, una pequeña familia que está naciendo y cada uno de ustedes es fundamental. Por favor, con toda la humildad del mundo, te pedimos que nos digas en los comentarios desde qué ciudad o estado nos estás viendo. Leerlos nos da una fuerza increíble para seguir adelante. Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo sentir que la justicia y el honor todavía existen, te pedimos que nos regales un me gusta, que te suscribas para no perderte ninguna de nuestras próximas historias y que compartas este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza. Y si sientes en tu corazón el deseo de apoyarnos un poquito más en este comienzo, un súper gracias sería una bendición inmensa para nosotros. No estás solo, no estás sola. Estamos aquí para acompañarte historia tras historia, recordándote que siempre hay una luz de esperanza.